vamos a empezar a solucionar este ejercicio, que es sobre una mini agencia de viajes, en la cual vemos que aquí hay una serie de instrucciones, aquí tenemos más información, ¿vale? Los diferentes campos que vamos a trabajar, y en este lado tenemos aquí el catálogo de precios con la categoría del hotel y el tipo de habitación más el desayuno. Aparte tenemos 3 preguntas que ya resolveremos al final del todo. Bueno, vamos a empezar con la primera, siguiendo instrucciones. Dice cliente, número secuencial de 1,80. Por supuesto, lo haremos 1, 2 y simplemente seleccionamos los dos, cuadradito inferior derecho, arrastramos hasta el número 80 que aparece, nos lo muestra ahí la chuletita a la derecha abajo, ¿vale? Hasta que aparezca el 80, ahí está, levantamos el dedo y ahora con hacer la primera fila, esta primera fila, lo único que tenemos que hacer es arrastrar, de ahí que tengamos que estar atentos a qué filas o qué columnas o ambas dos tenemos que bloquear con el símbolo dólar. Seguimos, dice categorías de hotel, puede ser de 1 estrella, 2, 3, 4, 5, 6 aleatoriamente, es decir, esto. Y además nos lo dice aquí, entre 1 y 6. ¿Cómo lo hacemos? Pues aleatorio punto entre, veis que nos va saliendo la chuletita y nos va diciendo en qué argumento, en qué lugar. Si aparece eso, es que hemos escrito bien la fórmula. 1, punto y coma, nos lleva al siguiente argumento, 6. Ahora es muy fácil porque existe esta variable. Bueno, no puedo dar a F9 porque estoy utilizando 2 funciones a la vez que utiliza también esa F9. Entonces voy a escribir un número para que veáis cómo cambia. ¿Veis cómo? ¿Vale? La cosa va cambiando. Bien. Imaginémonos ahora, ¿vale? Vamos a hacer ahora ya el segundo y dice tipo habitación, puede ser una, doble, triple o suite, aleatoriamente también del 1 al 4, que son estas. Del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y aquí nos lo dice, pero vamos a imaginarnos que no existe el aleatorio punto entre como ocurría antes de las versiones actuales. Bueno, pues existía otra función que era el aleatorio punto entre, aleatorio, solo aleatorio, abrimos paréntesis, quiere decir que no hay ninguna función entre el paréntesis abierto y cerrado, entonces es así. La cuestión es que nos muestra valores entre 0 y 1, ¿vale? Si estuviésemos dando, si damos al F9, en este caso, como os he dicho, tengo que poner aquí variables porque estoy utilizando el F9 entre 2 funciones, la de Excel y la que está grabando, entonces tengo que hacer esto. ¿Veis cómo aparece entre 0 y 1? Bueno, para que aquí me dé un valor, en este caso entre 1 y 4, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, por un lado, lo tengo que multiplicar por 4. Y diréis, y bueno, no ha pasado nada. En un principio no ha pasado nada. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque está el 0. ¿Vale? Pero veis cómo ya va cambiando la cosa. Ahí está. Pero sigue habiendo decimales. Y como máximo va a salir solamente, si tú multiplicas entre 0 y 1, solo va a salir entre 0, si multiplicas, perdón, entre por 4, en teoría nos va a salir entre 0 y 3,9999 y lo que queremos es un 4. Para ello lo que hacemos es más 1. Ahí tenemos ya el más, pero claro, nos da más de 4, con lo cual hay que coger solo la parte entera, que es lo que nos interesa. Entero, ¿vale? Del número, todo esto, aunque es una fórmula, realmente es un número. Y en este caso cogemos solamente el aleatorio. ¿Veis cómo ya aparece entre el 1 y el 4? Esta es otra manera también de hacerlo, así se hacía antes. De estas dos maneras podemos trabajar cualquiera de las dos. Bueno, ahora dice, desayuno incluido. Dice, puede ser que el cliente sí desee el desayuno incluido o no lo desee. Aleatoriamente sí, condicional, con tilde. Entonces, si es sí o no, pues podemos hacer que sea un aleatorio entre 1 y 2, entre 0 y 1, como queramos, entre 3 y 4, entre 5 y 7, pero dependiendo del número,
todo el mundo suele coger 1, 2 o 0, 1. Pues yo voy a hacer algo distinto para que veáis que se puede utilizar cualquier combinación de números. Por ejemplo, en este caso pondríamos si, paréntesis, la prueba lógica, el aleatorio, punto entre. Ahora estamos dentro de la función del aleatorio. Está entre 5, punto y coma, 6. Es decir, que nos va a dar o el 5 o el 6, no nos va a dar más. Es igual que cuando ponemos 0, 1, nos da el 0 o el 1. Si pongo el 1 o el 2, me va a dar o 1 o 2. No se va a repetir más. Es decir, cuando esto sea igual a 5, porque solamente es o 5 o 6, si es verdadero, quiero que sea un sí con tilde. Voy a poner el sí en mayúsculas, sí con tilde. Pero cuando no sea el 5, pues será el no. Es decir, que si no es 5 va a ser 6. Porque solamente puede ser uno u otro. Intro, ahí está. Vamos a hacer lo mismo de antes, vemos cómo cambia. ¿Vale? Así o no. Bueno, siguiente punto. Ahora nos dice, pago total por desayunos. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, si pide desayuno no, dice pago total. Lo que aquí arriba dice, lo que el cliente tiene que pagar por concepto de desayunos es el precio de cada desayuno multiplicado por el número de personas. ¿Vale? El número de personas, el cual está dado por el tipo de habitación, por este tipo de habitación. 1, 2, 3 y 4 eran los aleatorios, lo cual quiere decir que nos dice aquí el ejemplo, si no hemos llegado a entenderlo, él nos pone un ejemplo. Si la habitación es doble, entonces son 2 personas. El precio por el desayuno está en el catálogo. Es decir, si aquí no se rompe la cabeza, no es que yo cojo una habitación doble pero solo duermo yo, no. Es un ejercicio, un supuesto, y entonces entendemos que si coge una habitación simple es para una persona. Coge una habitación doble es para 2 personas. Coge uno triple van a ir 3. Coge una suite son 4. Y aquí está el precio de los desayunos. Ya, pero es que uno no desayuna. Bueno, eso ya es otros cantares. Lo que estamos aquí hablando es que si él coge una suite son 4 desayunos y es de primera categoría, el hotel son 85 por 4. Y no hay más que hablar. Bueno, entonces aquí dice, el precio por un desayuno está en el catálogo, este de aquí, ¿vale? Y dice, y depende de la categoría del hotel, multiplicado dicho precio por el número de personas. Bueno, pues vamos a empezar. Primero sería, aquí nos está diciendo que utilicemos o un buscar, o el índice, o el desref. Vamos a empezar con el buscar, por ejemplo. Bueno, pues si yo pongo el buscar V, tengo que ver cuál es el valor buscado. Me está diciendo dependiendo de la categoría, ¿vale? Dependiendo de la categoría, o incluso podemos utilizar solamente buscar, no es necesario poner buscar V, pero bueno, es lo que hemos utilizado. Vamos a ver las diferentes posibilidades. Valor buscado, tipo de categoría de hotel es este, punto y coma. ¿Cuál es la matriz? Bueno, en este caso la matriz vamos a coger de principio a fin. ¿Vale? Punto y coma. ¿Cuál es el indicador? Solamente hay uno, que es este, el del desayuno. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sí que sí o sí hay que poner la columna. Y por último, falso. Para que sea el valor exacto. Ahí está, 85, vamos a ponerlo en euros, ¿vale? Damos aquí, y ahí tenemos 85 euros, pero ahí vemos que es de categoría 1, 85, pero que depende del número de habitación. Entonces a esto hay que multiplicarlo por el tipo de habitación, por 3. Y no solamente eso, ¿incluye desayuno sí o no? Ellos han pedido desayuno sí o no, una condición que hay que poner delante. Si este es igual a sí, entonces buscar V. ¿Vale? Claro, como dice no, entonces si es sí, esto, pero si es no, como es nuestro caso, pues entonces 0 euros. Valor monetario, número, texto, entre comillas, ahí está, 0. Vamos a arrastrar este, ¿vale? Y vamos a arrastrar estos dos también, que son los que vamos a utilizar, y vamos a utilizar solamente el buscar, ¿vale? Buscar. En este caso, dice valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Vale? El valor que vamos a buscar nosotros es
Entonces, vamos a utilizar ahora la función buscar solo. Entonces, buscar, ahí lo tenemos. Y es valor buscado. Vamos a que compare este tipo de categoría para que nos dé el desayuno. Entonces, el valor buscado es la categoría, es decir, este. Punto y coma. ¿Cuál es el vector de comparación? Es decir, ¿dónde comparo yo este? La base de datos para comparar este valor. Pues es la categoría. Ahí lo tenemos. Punto y coma. Vector de resultado. ¿Dónde va? ¿Cuál es el resultado en relación a ese dato? Pues un reflejo de espejo. Esto quiero que se refleje aquí. Ahí lo tenemos. Si es el 3, pues tiene que aparecer 125. En este caso aparece el 4, será 170. Ahí está. 4, el valor es 170. Otra manera de hacerlo, ¿vale? Es decir, no es necesario utilizar buscar V. Podemos utilizar buscar. Este es mucho más sencillo incluso que este. Es más exacto. Entonces, vamos a coger, por supuesto que los dos, como el índice como el desres, se puede utilizar, pero voy a utilizar este de aquí. ¿Vale? Hacemos así y lo voy a subir aquí arriba y lo colocamos. Veis que al copiar y pegar en relación a la barra de fórmula, pues no se mueven las referencias, hay que ajustarlas, ¿vale? Entonces, vamos a ver esta, entonces hay que ponerla ahí y ya estaría todo perfecto. Bueno, hemos cogido esta, ¿vale? Por supuesto que podemos utilizar las demás. Estas lo voy a borrar para después. Como pone no, pues no nos da desayuno. Si pusiese sí, como es este caso, pues él busca el 4 y el 4 es en concreto 170. Bueno, pero claro, ahora dice que no. Ahí está, 5, si quito este, es el 2, no, vaya. A ver, ahora. Bueno. Seguimos, porque si no me voy a volver loco. Siguiente, dice, precio por noche. Vamos a ver, precio por noche, dice, se obtiene del catálogo de precios según la categoría del hotel y el tipo de habitación. Es decir, el precio del hotel es dependiendo de la categoría y del tipo de habitación. Es decir, de la categoría y el tipo de habitación. Aquí dice que se encuentra en el catálogo, consideramos esas dos opciones. ¿Cuál podemos utilizar? Pues las tres. Las tres. Ahora voy a utilizar otra. Antes hicimos buscar V, ahora voy a hacerlo con índice. ¿Cómo lo haríamos con índice? Índice. Primero me dice, ¿cuál es la base de datos? Acordaos que solamente se cogen los datos, no los campos. Y en este caso, los datos son estos. No cogemos ni estos campos ni estos campos. El ordenador entiende que esto es fila 1, fila 2, 3, 4, 5 y 6. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Así son las referencias para índice. Entonces, punto y coma, cogemos la primera, dice número de fila. El número de fila tenemos la suerte que nos lo da las categorías y el tipo de habitación. Las filas son las categorías, pues este. Punto y coma. Número de columna nos los da también este, ¿vale? Entonces aquí tenemos el tipo de habitación que es un número. Perfecto, ya está hecho. Ahí está. 827, vamos a poner aquí el dólar. Categoría 2, tipo de habitación 3, pues ahí tenemos. Categoría 2, tipo de habitación 3, 827. Perfecto. Por supuesto que se podría haber utilizado un desref. Lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a arrastrar estos dos y lo vamos a hacer aquí. Ponemos desref. Vale, entonces tenemos aquí el desref y lo primero que nos pide es la referencia. Es el punto como en el juego este de la guerra de los barcos, que tenemos que tener una referencia que es el 00. Este es el 00 y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en este 1, 2, 3, 4. ¿Vale? ¿Cuál es la fila de columna? Las filas, punto y coma. Las filas van a ser estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la categoría, es decir, aquí. Punto y coma. ¿Y cuáles son las columnas? Van a ser el tipo de habitación, este de aquí. Entonces, al dar intro, ahí tenemos 3860, 64, categoría 6, tipo suite 3860. Otra forma de hacerlo, ¿vale? Bueno, podemos elegir la que queramos, como hemos hecho con estas. Por último, dice ahí, ¿cuál es el número de noches? Bueno, según el enunciado, dice, puede estar entre 1 y 10, aleatoriamente. Utilizamos la fórmula más rápida y lógica, la de aleatorio.entre
aleatorio.entre 1.10, que es la más rápida. Y por último, total a pagar, pues dice ahí lo que el cliente tiene que pagar en total por las noches que se hospedará en el hotel. Si seguimos la fórmula que tenemos ahí es igual, abre paréntesis, pago por desayunos, es decir, desayunos, aquí tenemos, más precio por noche, es decir, en este caso precio por noche, cierro y multiplico por el número de noches, por esto. Ya está hecho. Ahora lo único que nos falta es poner dólares para bloquear. Si os dais cuenta, lo que queremos es bajar. Y al querer bajar, lo que hay que bloquear es siempre las filas. ¿Pero qué filas? De 30, que es este, no queremos bloquearlo, porque si no siempre será la de 30 si bloqueo el 30. En este caso, seguimos aquí, el B30 tampoco, porque el B30 es la categoría del hotel. Pero, como vemos aquí, yo ya tengo bloqueadas, pues tanto lo que es la base de datos de las categorías como la base de datos también de los desayunos, porque al bajarlo, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues también bajaría estas bases de datos. Y lo mismo tenemos aquí. También tengo bloqueadas todas las bases. ¿Entendido? Entonces lo único que me queda es, cogemos la primera fila, vamos al cuadradito inferior izquierdo, derecho y hasta abajo hasta el 80. Ahí está, y ya tenemos hecho la primera parte. Ahora viene la segunda, que es responder a las 3 preguntas. Dice la primera, ¿cuántos clientes reservaron habitación con desayuno incluido? ¿Cuántos clientes? Nos está diciendo que contemos cuántos. Ya os estoy dando la pista, contar. Bueno, pues contar, pero ¿cuántos clientes si incluyen desayuno? Más todavía. Es un contar condicional. Y me dice, primero, que pongamos el rango. Y estamos hablando de cuántos clientes reservaron con desayuno. Entonces, vamos a ver los desayunos. Entonces, aquí está. Este es. Vamos a quitar esto. Entonces, seleccionamos hasta abajo, hasta el 80. Es decir, hasta la línea, la fila 109, que son 80 clientes. ¿Vale? Punto y coma. Y ahora, ¿qué criterio vamos a utilizar? ¿Vale? Siguiendo aquí, hemos dicho, el rango va a contar que hayan pedido desayuno. Pues la base de datos de quiénes han pedido desayunos. ¿Y cuál es el criterio? Que sí hayan pedido desayuno. Pues ponemos sí con tilde. Mucho cuidado, que si aquí pongo sí con tilde y aquí no pongo el sí con tilde, va a salir siempre 0 o cualquier otro símbolo. En este caso salen 44. Si contamos todos los síes, van a salir 44. Ahora, segunda, dice en promedio, ya nos está dando una pista. En promedio, que tendría que haber dicho la media. Se nota que esto es un trabajo hecho por una persona hispanoamericana que tiene influencias anglosajonas o norteamericanas. Dice, ¿por cuántas noches se reserva una habitación? Damos a entender que una habitación, aquí, si os dais cuenta, en tipos de habitaciones, de una habitación es de un inquilino, es decir, sencillo, porque una habitación, todas serían de una habitación. Entonces damos a entender que es de una habitación una habitación sencilla. Entonces, ¿cuántas noches? Bueno, pues ahí es un promedio, pero claro, también pasa. Si es de una habitación, entonces ya me pone una condición, promedio, punto sí. Y ahora empezamos. Empezamos con lo siguiente. Dice, ¿cuál es el rango? Bueno, pues vamos a ver el rango en relación al criterio. El rango en relación al criterio. El criterio es la habitación. Tipo de habitación. Entonces nos vamos a los tipos de habitaciones. Ese es el rango. La base de datos es el tipo de habitación. Para que nos diga los tipos de habitaciones. Él va a buscar todos los tipos de habitaciones, ¿vale? Que establezca el criterio, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? 1, porque es la sencilla. 1 es la sencilla. 2 era doble, 3 triple, 4 suite. Punto y coma. ¿Cuál es el rango promedio? Es decir, ¿a qué datos en este caso voy a hacer yo el promedio? En este caso es cuántas noches de una sola habitación. Ahí voy a hacer el promedio. Pues es este, número de noches. Lo que hace el ordenador es busca en esta primera base de datos, va a buscar todos los que sean unos, aquí.
y coge 7. El promedio de 1 es 7. Sigue buscando. Otra aquí, 7 más 2, 9. 9 entre 2 sería un 4,5. Pero hay que seguir buscando. Y eso, así es como buscaría el ordenador. En total serían 5,1 noche de cada habitación sencilla. Antiguamente, hace tiempo, cuando no existía el promedio sí, había que buscarse otras formas. Entonces se utilizaban, por ejemplo, pues la división entre contar sí, sumar sí, dividido contar sí. Es otra manera de hacerlo, ¿vale? Podéis utilizarlo, pero bueno, como tenemos ya el promedio sí, ya no nos rompemos la cabeza. Y por último, bueno, venga, vamos a hacerlo. Otra manera que es un promedio es el número de resultados dividido el número de estudios. Pues ya está. Vamos a sumar los resultados de esos estudios. Es decir, suma.sí ¿de qué? Sumar.sí, porque si pongo suma, veis que no me ha salido ninguna función, porque está mal escrita. Si pongo la R me sale la chuletita. Y me dice, ¿cuál es el rango del criterio? El rango del criterio es la habitación, la base de datos de las habitaciones. Uy, ¿qué dice? A ver. ¿Qué ha pasado? Aquí es aquí, vale. Tipo de habitación. Base de datos de las habitaciones. Punto y coma. Sí. Punto y coma. Ahora dice, vamos hacia las chuletas, nos dice que pongamos el criterio es el 1. Y ahora, punto y coma, nos tiene que hacer la suma, ¿vale? De noches con relación a esa habitación sencilla. Pues el número de noches, él nos lo va a sumar y al final suma 140 noches, pero tiene que ser entre todos los estudios. ¿Cuántas habitaciones ha habido? ¿Cuántas habitaciones ha habido cuántas habitaciones de tipo sencillo? Bueno, pues es contar punto sí y hacemos lo mismo. El rango en relación al criterio es el mismo. Vamos y cogemos la base de datos de los tipos de habitaciones. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Que sea 1. En este caso deberían de dar los dos el mismo resultado. Ahí lo tenemos, 5,54. Ahora se utiliza mejor esta fórmula, promedio punto sí, y antes teníamos que utilizar la combinación de estas dos. Y por último nos dice, ¿cuánto dinero ingresó a la mini agencia de viajes por reservar por reservas de suite? ¿Cuánto dinero ha ingresado esta empresa? Es decir, quiere saber cuánto capital, cuánto dinerito ha ganado solamente por las habitaciones suites. Es decir, lo que nos pide es una suma, pero dice una suma condicionada a un tipo de habitación. Sumar sí. Entonces, empezamos. Rango en relación al criterio. El criterio es suite, que era el número 4, es el número 4. Habitación número 4, entonces el rango va a ser los tipos de habitaciones. Pues cogemos la base de datos de los tipos de habitaciones. Hasta ahí. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? 4. Lo escribimos, punto y coma. Y ahora, ¿hacia qué tenemos que proyectar esta fórmula? Es decir, aquí dice, rango de suma. El rango se proyecta a un resultado y en este caso es el dinero ingresado. Pues entonces se va a proyectar el resultado aquí, a esta base de datos del total a pagar. ¿Cuánto van a pagar las suites? Ahí lo tenemos. En este caso vamos a poner el dólar, el euro, que queda más bonito. Esto ocurre porque el ancho del contenido es mayor que el ancho de la celda. Ahí lo tenemos, 227.507,75. Si damos al F9, pues esto va a seguir cambiando. Y de esta manera se resuelve este supuesto de agencia de viajes. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis preguntar.